Hola, en este vídeo vamos a explicar un concepto muy importante en trigonometría, diría prácticamente el más importante, que es la definición de las razones trigonométricas de un ángulo en una circunferencia. Este concepto es clave para todo lo que podamos hacer a continuación. Te dejo muchos enlaces de trigonometría, a ejercicios y a cuestiones que estarán basados en lo que digamos ahora. Entonces, para poder responder bien a esta pregunta, si te lo hacen como pregunta de teoría o incluso para poder entender bien la explicación, tenemos que ver de qué partimos. Entonces, si te dicen, define las razones trigonométricas de un ángulo en una circunferencia, tú debes empezar escribiendo, partimos de... Y partimos de una circunferencia goniométrica o circunferencia trigonométrica. Y llamamos circunferencia goniométrica a una circunferencia que tiene el centro en el origen de coordenadas y tiene de radio 1. El radio de esta circunferencia es 1, una unidad de longitud, sea centímetros, sea metros, la unidad de longitud que sea. Por lo tanto, circunferencia goniométrica, la que tiene centro en el origen de coordenadas y radio 1. Y era de lo que partíamos. ¿Y de qué partimos también? Partimos de un ángulo, que tenemos aquí dibujado en rojo, que tiene por vértice el origen de coordenadas, uno de sus lados en la parte positiva del eje X, este es el eje X, y hacia aquí está la parte positiva y hacia aquí la negativa. El segundo lado del ángulo puede estar en cualquier cuadrante, pero debemos decir que corta a la circunferencia en un punto al que podemos llamar, por ejemplo, A, cuyas coordenadas serán X e Y. Este punto puede tener las coordenadas que sea, depende de dónde corta el ángulo, y los signos serán los que sean, pero a esas coordenadas X e Y son las del punto donde el segundo lado del ángulo corta la circunferencia. Pues bien, si hemos explicado bien todo esto, que te dejo aquí escrito, para que puedas tenerlo de manera ordenada, ¿qué es lo que diremos ahora? Que llamamos seno del ángulo alfa, y se representa seno de alfa al cociente entre la coordenada Y del punto, donde el segundo lado del ángulo corta la circunferencia y el radio de la circunferencia. Como en nuestro caso acabamos de decir que la circunferencia era una circunferencia de radio 1, podemos decir que el seno del ángulo alfa valdrá tanto como la coordenada Y de este punto. Como la coordenada Y de este punto, podríamos medirla aquí, la coordenada Y de este punto va a tener el mismo valor que mida este segmento, porque esta es la coordenada Y del punto, y este segmento muchas veces lo relacionaremos con el seno del ángulo alfa. ¿Cuál es la siguiente razón trigonométrica con la que solemos trabajar? Está el seno y a continuación el coseno, pues llamamos coseno del ángulo alfa y se representa cos de alfa al cociente entre la primera coordenada, es decir, la coordenada X del punto donde el segundo lado del ángulo corta la circunferencia y el radio de la circunferencia. Por lo tanto, el coseno, la coordenada X de este punto, partida del radio. Como volvíamos a decir que el radio era 1, el coseno del ángulo lo vamos a identificar muchas veces con la longitud de este segmento. Aquí tendremos habitualmente el coseno, y aquí, por mantener los colores que tenía ahí, el seno. ¿Y qué razón trigonométrica me queda por definir de las razones directas? La tangente. Pues llamaremos tangente del ángulo alfa al cociente entre la coordenada Y del punto donde el segundo lado del ángulo corta la circunferencia y la coordenada X de ese mismo punto. De manera que Y partido de X sería como calcularíamos el valor de la tangente del ángulo. Una vez que tenemos todo esto, y para que veas que esta definición de las razones trigonométricas coincide con la definición de las razones trigonométricas de un ángulo agudo cuando estamos en el primer cuadrante, piensa, y esas definiciones te las dejo en un enlace ahí a continuación, que el seno del ángulo en un ángulo agudo lo definíamos como cateto opuesto
partido de hipotenusa, y cateto opuesto aquí mide lo que mida la y de este punto, y la hipotenusa es el radio. Por lo tanto, cuando te dicen aquí y partido de r, y partido de r coincide con cateto opuesto partido de hipotenusa. Lo mismo que para el coseno, si te dijesen cateto contiguo, el cateto contiguo es la medida de la coordenada x de este punto, y entonces en el triángulo, el coseno, ¿cómo lo defines? Cateto contiguo al ángulo, partido de hipotenusa, pues aquí es la medida del cateto contiguo partido de la medida de la hipotenusa, que habíamos dicho que era 1. Por lo tanto, todas estas definiciones son coherentes. Si te sabes una, te va a ser útil y práctico para poder saberte las demás. La diferencia es que aquí, como el segundo lado del ángulo puede estar en cualquiera de los 4 cuadrantes, los signos de la x y la y irán cambiando, y también te encuentras una explicación de eso aquí debajo. Y eso es todo. Espero que esto te haya servido. Recuerda que si te preguntasen las razones inversas, la inversa del seno es la cosecante, y en consecuencia sería r partido de i. La inversa del coseno es la secante, y la inversa de la tangente, la cotangente la definiríamos entonces como x partido de y. Recuerda estas definiciones sobre este diagrama con los signos. Espero que esto te sirva para contestar correctamente a esta pregunta si te la ponen en un examen, y para que interpretemos adecuadamente qué significa la razón trigonométrica de un ángulo. Hasta pronto.